Hola amigos, llegamos a Kanazawa, la ciudad de los jardines, las geishas, los samuráis y el oro. Y empezamos nuestro día en la puertita tradicional aquí en la estación de Kanazawa. Bueno, realmente es una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Es por eso que esta puerta es tan popular. Si se fijan, las columnas de los costados tienen forma de los tradicionales tambores japoneses. Mide 13 metros de alto, 23 de largo. Sí está monumental. Obviamente la fotito de recuerdo con este puertononón de madera. Se llama Tsutsumi Mon y utilizó técnicas de carpintería tradicional, las cuales no utilizan clavos. De hecho, ahí se ve donde se unen las maderotas como los ensambles. Simboliza la armonía entre lo tradicional y lo moderno, que según esto es la esencia de Kanazawa. Lo vamos a ver. Yo creo que eso es lo impresionante, la mezcla de esos materiales en específico, ¿no? Madera con acero y cristal. O sea, es como muy raro ver eso hoy en día. Ya casi todos los edificios modernos pues son de acero y cristal, ya casi no se hace de madera. Miren esto, con agua forman la hora. Son las 9:45 y este es japonés, dice suscríbanse al canal de Sin Postal. ¡Ay, qué padre! Welcome, bienvenidos a Kanazawa. En todas las ciudades que hemos visitado, absolutamente en todas hay una oficina de turismo. Por si uno tiene dudas, preguntas o necesita ayuda en algo, las personas de turismo sí hablan inglés. Porque acuérdense que aunque Japón es un país sumamente turístico, no muchos japoneses hablan inglés, ahí tiene que uno comunicarse a señas. O siempre la muy buena herramienta es el traductor del celular. Amigos, llegamos al mercado Omicho. Este es considerado uno de los mercados más interesantes de Japón. Hay alrededor de 200 puestos de productos frescos, en su mayoría de pescados y mariscos. Miren nada más lo que nos recibe, amigos. Este ya lo había visto en otros lados. La naranjita con un popote para tomarle directamente. Pues vamos a pedir uno. Lo curioso de esto es que no es que le hagan un hoyito y le echen el jugo, no. O sea, ese es el jugo de la naranja. Tiene una maquinita especial para hacer esto. Se perfora, lo muele y así queda. Es jugo de la misma naranja. ¿Qué tal está? Dulcezón, acidón, es naranja fresca. Más fresco imposible, mira, en su naranjita. Y ya está dulce. No sé si acá también, ya acercándose a diciembre, está más buena la naranja. Miren, por acá están repartiendo, almacenando, moviendo todo el pescado y los productos frescos, ¿eh? Fresco, fresco, súper fresco. Este es diferente a los otros cangrejos que hemos visto, ¿no, nena? Miren, ese de allá grandote, 4,300 yens. Este de acá, 2,800, 600 yens. ¡Wow! Este está enorme. Este está más carito, cuesta 35,000 yens. 3 doritos después, amigos, después de estar en una pecera, ya está en una canastilla listo para venderse. Miren, se pide por canastilla. ¿Qué harán? ¿Caldos con todo esto? Muy bien mercado, vendiendo florecitas. Excelente. Vean, y hasta hay oferta de Black Friday. Al 30% todas las flores. Pues yo quiero probar sushi, así que vamos en la búsqueda. Uy, yo a esto vengo. Se dice que aquí la anguila está muy rica. Miren, se puede comprar un pedazo completo por 4,400 yens o una pequeña brochetita por 500 yens. José dice, a lo que yo vine fue a esto. A él le encanta la anguila. De hecho, en México, siempre que pide sushi, pide el de anguila. Chulada, amigos, está bien sabrosa. Es súper suavecita y no sé si tenga como un pedacito de grasa, pero está bien sabrosa. Ya había probado estas brochetitas de anguila en Osaka. Definitivamente sí están más buenas aquí. Por algo tiene fama. Amigos, no sé si se los hemos dicho suficiente en estos videos, pero a mí me sorprende demasiado lo prácticos que son los japoneses. Vean, aquí por ejemplo está este bote de basura y que es donde se aseguran que solamente echen los residuos de este negocio. O sea, ahí solo cabe el platito que ellos dan y el palito que ellos dan. A primera vista sí está considerablemente más grande que el de Osaka y que el de Kioto. Que el de Tokio no sé, pero sí hay diferencia porque el de Tokio es al aire libre y este es interior. Creo que está mejor interior, ¿no? El
En los mercados realmente es muy fácil conseguir sushi. Están normalmente estas vitrinas donde ya los tienen preparados y para mí el mejor sushi de Japón en los mercados. Hay varias opciones. Este es el akami, que es como la parte más abundante dentro del atún. Y luego sigue el que está más grasosito, los toro y los shutoro. Miren, el más grasoso es el de allá. Nosotros en esta ocasión pedimos un grasoso medio, que es el shutoro. Rubí ya le anda echando ahí las gotitas de soya. Aquí solamente se le echa poquito, amigos. Hay que disfrutar el sabor del atún. Y miren, están todas estas mesitas en donde uno come. Acuérdense que no hay que comer caminando. No, es que está delicioso, delicioso. No, en serio, lo amo. Soy tan feliz comiendo sushi en los mercados de Japón. Y me encanta, miren, cerveza de barril en la mañanita para acompañar el sushi. Aquí a todas horas venden cerveza, y me refiero aquí en todo Japón. Qué buena combinación, excelente desayuno. Échate el baile de la felicidad por comer sushi. A ver, échale. Soy Rubí, soy muy feliz porque como sushi en Japón. Dice José que le dé antes de que me lo acabe todo, porque si ya nos ha pasado en un par de ocasiones que la verdad es que yo me emociono, me lo acabo y me dice, ¡ah! No me dejaste. Mira que está delicioso. Ahí les va, esta es la esencia de comer en los mercaditos de Japón. No, amigos, es que en serio no exagero. Yo creo que es de mis comidas favoritas del mundo. Cuando esté en mi lecho de muerte voy a pedir un sushi de los mercados de Japón. Y también está rico acompañarlos con un trocito de jengibre. Le da un sabor coquetón, muy delicioso. Itadakimasu. Itadakimasu. Siento que yo comiendo carne es lo que estoy viendo en ese instante. Éxtasis. Y muy importante, aquí siempre te dejan la garrita para que uno mismo limpie su espacio, amigos. Está bien, ¿no? Dicen que hay que dejar incluso mejor a como encontramos. Deberíamos aplicar eso siempre, bebé. La verdad es que en México no lo aplicamos, qué triste. Y no me refiero a los mexicanos, estoy hablando de nosotros. O sea, no, José y Rubí, deberíamos dejar más limpio que como encontramos en todos los lugares que visitemos. La verdad es que ya estamos agarrando ideas de cómo mejorar hábitos nosotros mismos. Hay que aprenderle mucho a los japoneses, la verdad. Miren, y de postrecito nos podemos echar un vasito de uvas con 3 o 4 uvas por 500 yens o una brochetita de 3 fresas. Caracoles. Por acá venden cangrejo hervido. A ver, ¿qué tal se ve? ¿Se les antoja? Pues ya estamos aquí, amigos. Vamos a probarlo. Cuesta 1,800 la pieza. Vean, así es como se ve. Es el cangrejo entero. La parte de arriba son las patitas. Y esto de acá, esta es la hueva de cangrejo. O sea, era cangreja. Era una cangreja. Oh, sí está bueno, pues prácticamente es surimi. Bueno, mejor que el surimi, porque ahorita ya muchas veces el surimi ni cangrejo es pescado. Ya ven que dicen que es la salchicha de mar, como un embutido del mar. Pues ya se la saben, amigos. Esto se trata de probar, de experimentar. Si algo no les gusta, pues ¿qué tiene? Pues ya no se quedaron con las ganas. Ahora sí que pues formen ustedes sus propias conclusiones. No se queden con lo que prueba la demás gente. Mejor experimentenlo por ustedes mismos. Al único como que no le agarré sabor fue a la hueva de cangrejo. Yo pensé que iba a saber como grasosito, así, que se iba a deshacer, y pues no, está nada más como crujiente, no sé, no aporta sabor. Todo lo demás muy rico. Y abajo de las patitas están como todas las vísceras, también están buenas. Saben igual que las patitas, solamente como que más concentrado, más fuerte el sabor. ¿Y ese Pikachu por qué no come cangrejo ni sushi? ¿Anda comiendo kiwi? ¿Kiwi que la abuelita le compró? Ya ven, hasta Sofía es bien aplicada. Se pone en un lado para comer. No anda ahí carroleando por las calles. También hay muchas fruterías. Esa de allá es un tipo de raíz, bebé. No sé qué sea. Vean estos espárragos gigantes, son mutantes. ¡Wow! ¡Oh! Pues están más dedo que mi dedo gordo, y mi dedo gordo está gigante. Qué bonitos hongos. Se ven hasta como doraditos al grill, ¿no? Y no, así son naturales. Mucha variedad de hongo, miren. Estos también larguitos, los hemos probado en el ramen, en los caldos. En general se ven muy frescas las frutas y verduras. ¡Asu! Serán muy especiales estos hongos porque están como en cajitas. 3,000 yens cada cajita con su hongo.
Me imagino que en esta maquinita expendedora pues nada más te dan la fichita del platillo y luego acá ya te lo entregan. No creo que la comida esté preparada ahí adentro. Bueno, uno nunca sabe. Al final de cuentas son productos fríos. Lo que no vimos fue el cangrejo gigante japonés, el cangrejo rey. Como que vimos más chiquitos, pero mucha variedad. O sea, hay muchos tipos, tamaños y formas, hasta los peluditos. Ahora nos venimos a otro atractivo turístico rodeado por agua. ¿Qué se imaginan que es? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Y bueno, este enorme jardín, patio, pertenece al castillo de Kanazawa. En este castillo no existe una torre alta como tradicionalmente lo que nosotros conocemos un castillo. La destruyeron y nunca se volvió a reconstruir. Un poquito más de contexto es que acá en Japón al castillo se le llama a todo el terreno que lo conforma, o sea, también los jardines, los estanques, todo. Realmente lo que nosotros hemos visitado, por ejemplo, en Osaka, en Hiroshima, el edificio alto no es el castillo, es una torre de todo el castillo. Entonces, este castillo que vamos a visitar no tiene su torre. Y de hecho esas torres las construían para demostrar todo el poder y el dinero que tenían los señores feudales y los shogun. Padre está la entrada, es un marco como de madera y metal y acá adentro hay otro patio gigante. Ahora sí ya estamos en la parte más interna del castillo, no se crean, todavía hay otro canalito de agua que rodea esa construcción. Acá en Kanazawa ya pasó el momille, ya quedan muy poquitos arbolitos rojitos, ya se ve mucho árbol pelón. Queda uno que otro arbolito por ahí rezagado, vamos a estar cazando la fotito y oigan, qué fuerte ha sido para nosotros presenciar este fenómeno de lo verde a este color intenso, rojito, naranja, algunos amarillos. Ahorita pelones, o sea, y no sé, la verdad sí nos hace reflexionar de lo efímero que es la vida. O sea, esto dura a lo mucho 3 semanas y se va. Luego sí nos ha pasado, ¿no? De que, no sé, vamos con las prisas, vemos uno súper bonito y decimos, no hay muchos, síguele. Y ahorita es como, no, ya no va a haber más. O sea, ya se están despelucando. Entonces el aprendizaje de eso es, o sea, ya disfruta el momento, disfruta como te toque, disfrútalo ahora mismo, porque la vida es así, efímera. Ya ves, te dije que te tomaras las fotitos en el momento, no me haces caso. ¿Cuál? Si tú eres el que, ahorita ya, córrele, vámonos al siguiente punto. Tú eres el que me anda correteando. Déjame disfrutar el momento, el presente. Déjame vivir el momiji. Y pues bueno, en este castillo vivía un clan muy poderoso, el clan Maeda. Se dice que rivalizaba contra el poder del shogun. Acuérdense que al final de cuentas, el shogun llegaba a ser shogun por todo su poder y su influencia, todos los territorios que tenía. Entonces se dice que este clan tuvo los recursos para intentar hacerse del poder del shogun y gobernar Japón. Cuenta la historia que nunca lo intentaron porque eran muy leales a los que tenían el poder y simplemente pues porque no tenían la intención. Curioso, ¿no? La historia de Japón está repleta de historias en donde la lealtad puede más que la ambición. Amigos, y yo creo que se van a cansar de escucharnos repetirles esto, pero tráiganse calcetines sin hoyos a Japón, porque aquí prácticamente en todos lados te hacen quitarte los zapatos. Entonces no vayan a hacer el oso como José Luis los primeros días, que tuvo que tirar unos calcetines porque traía hoyos. Dijo, no, ya, qué oso. Y los tiró. Real. Esta es una historia real. Razón número 574 para traer buen pedicure y calcetines decentes. Déjenme ventaneo a José. Trae unos calcetines con hoyo. Enséñales tu hoyo. Ya me lo tapé, mira. Enséñaselos. Qué oso, qué oso. En este castillo, además de los líderes del clan, también vivían samuráis que tenían diferentes funciones como pues, proteger, funcionaban como policía y además tenían también funciones administrativas. ¿Se imaginan a los samuráis tipo de godines? Yo no, o sea, yo me los imagino solamente peleando, combatiendo en guerras. Miren, aquí está un ejemplo de cómo son las construcciones por ensamblado. Sin clavos. Sin clavos. Como era la carpintería tradicional de Japón. A ver, todo esto es un conjunto y se cerraba con esa piececita. ¡Qué loco! Wow, de verdad, genios de la carpintería. Y no eran así como diseños pues simples, cuadrados. Vean, este diseño bien elaborado. Parecen hasta como rompecabezas, miren. Primero va este. Ese es el siguiente. A ver, bebé. Se pone este y luego este.
Wow. Se supone que estas estructuras también resisten más los sismos a que si les pusieran clavos. Le digo a José, este es hasta antitontos, desde que no podía, me tardé y solamente había que deslizarlo y sacarlo. Se mete y se desliza. Esas tablitas eran ejemplos de cómo se construyó el castillo, porque la realidad es que esto que vemos ahorita ya es contemporáneo, fue reconstruido ya con técnicas pues modernas, con clavos. A ver, ¿qué van a hacer si les llega un temblor? Es broma, amigos. Obviamente Japón ya está súper preparado y ha desarrollado tecnología muy avanzada para aguantar terremotos, sismos, etcétera. Miren, amigos, lo que les decíamos, esto es el castillo, o sea, el conjunto de edificios, los canales, los jardines, todo esto en conjunto. Dato curioso, las paredes blancas del castillo en realidad no es madera, es como si fuera un tipo barro, un tipo cemento, y al final se le puso una capa de yeso, por eso el color blanco que simula madera, y de hecho se hizo de esta manera, de este color, porque se supone que hacía que se viera más grande. Eso sí, la estructura en general sí es de madera. Vean esta maqueta enorme. ¿Qué opinan? ¿Sí lo armaron bien? ¿Sí parece madera o parece recubrimiento de barro con yeso? Básicamente este museo es de cómo se construyó el castillo y datos curiosos de la estructura. Si no les interesa mucho este tema, se lo podrían saltar. Sofía dijo, a mí no me interesa ese tema, papi. Ella mejor anda viendo los momilles. Muy inteligente la chamaca, ¿no? Está bien bonito este caminito. Aquí ya se nos fue el momilli, miren. Hubiera estado bonito ver este caminito de rojo. Allá queda un rezagado. Hola, amiguito, tú eres el sobreviviente. Pero vean, esto es lo que a mí me causa mucho impacto. O sea, estoy choqueada. Algo que piensas que, no sé, vas a tener siempre. Y no, miren, se fue. Adiós, ya. Hasta el siguiente año. Oigan, Rubí quería tomarnos esta foto a los dos. A ver, muéstrales. Le pidió el favor a un señorcito. No. La verdad, le echó muchas ganas el señorcito. Hasta se agachó, se arrodilló y todo. Se le agradece, la verdad. Esta es la primera con el castillo de Kanazawa. A ver, dale la siguiente. Siguiente. Bueno, esa está... esta sí se podría rescatar un poquito, bebé. Ahí está, mira. Ahí está. Le cortó un poquito de techo, pero le echó ganas el señor. Ahora se aplica la de expectativa a realidad. La foto que quería, la foto que me tomaron. A mí me sigue sorprendiendo que la mayoría de los baños en espacios públicos, 1, están limpios, 2, son gratis y 3, están acondicionados pues, para adultos mayores y para bebés. Miren, cambiador para bebé y todos los soportes para los adultos mayores. También llama mucho la atención que dan indicaciones de que así se sienta uno en la taza. No se para, no se pone al revés, es así. Y es que en muchísimos lugares todavía se sigue usando pues el baño oriental, que básicamente es un hueco en el piso, entonces ellos están muy acostumbrados a hacer, o sea, pues agachados en cuclillas. Luego, para diferenciarlos, afuera de las puertas pues van a ver los letreritos de Western Style, que es como nuestros baños, los que conocemos, y Oriental Style. Oigan, amigos, qué día tan extraño. Se escuchan como pajaritos y el cielo se ve como si fuera atardecer. O sea, todo esto no coincide con la hora, son las 12 del día y ya parece atardecer. Estamos buscando un jardín japonés muy famoso. ¿Cómo se llama? Genrokuen. Genrokuen, que dicen que es uno de los 3 jardines más bonitos en todo Japón, pero pues no está tan espectacular como pensaba. Buenas noticias, ese no era el jardín, ese se llama Gyokusen. Malas noticias, ya empezó a llover. Imagínense que no pudieran entrar. Están acá afuerita como simples mortales y dicen, no, pues allá adentro vive el señor feudal. No, pues sí tiene lana ese señor, ¿no? Ahora sí, aquí al ladito del castillo por 320 yens. Bienvenidos al jardín Genroku-en. Y realmente esta es solo una partecita. El jardín está enorme, abarca una cuadra entera. Pues aquí se trata de caminar, de contemplar el paisaje. Nos tocó lluvia, ni modo, pero aún así se disfruta esta chulada. Vean, ahí al fondo hay una cascadita y esta de acá es una casita de té. Hay diferentes casas de té en el jardín en donde pueden tener la experiencia de una ceremonia tradicional. Wow, qué bonita vista han de tener los que entraron a esa casita de té. Que bueno, ya preguntamos y realmente venden alimentos tradicionales. Aquí no hacen la ceremonia de té, pero aún así, bueno, que hay vistaza, ¿no? Imagínate comer con esta vistaza. Es como un jardín en medio de un bosque, en medio de árboles gigantes. Y no sé ustedes, pero que haya musgo en el suelo le da como un toque místico. ¿Sí o no?
Oigan, y por si sí o por si no, mejor con anticipación reservamos una ceremonia del té. No va a ser que llegáramos y no hubiese lugares, lo mismo que nos pasó en Kioto. Es la primera vez que nos dicen que tenemos que dejar los zapatos alineados. Pues vamos a la experiencia, amigos. Amigos, pues ya vamos a iniciar la ceremonia del té. En total somos 9 participantes y pues bueno, la ceremonia del té es una tradición que tiene muchísimos siglos y más que solamente tomar té, es todo un ritual entre el anfitrión y los invitados, que les vamos a ir contando poquito a poquito. No se permiten bebés, la verdad no leí eso en la descripción de la actividad, amigos, pero nos dijeron, bueno, vamos a hacer una excepción, su Pikachu se ve tranquilito, nomás si llora, pues ahí se salen a calmarlo. Un concepto clave en esta ceremonia, y bueno, también en el budismo zen, la ceremonia del té proviene del budismo zen, es Wakei Seiyaku, que está compuesto de 4 palabras: armonía, que debe de estar presente en todos los elementos dentro del salón, el respeto que tenemos que tener tanto anfitrión como invitados, así como a todas las cosas de nuestro alrededor, la pureza que viene del anfitrión y se extiende hacia los invitados, y la tranquilidad resultante de estos 3 principios. Oigan, amigos, pues toda una experiencia esto de la ceremonia del té. Yo en lo particular me sorprende mucho la delicadeza con la que hacen todo, o sea, los movimientos, absolutamente todo muy muy fino, delicado, con mucha gentileza. Algunos conceptos básicos dentro de este mundo de la ceremonia del té. Primero que nada, el matcha, que es este polvito verde, el famoso té verde japonés. Se mezcla de una manera específica, con un mezclador específico de bambú. No le puedes dar vueltas, les da el patatú, amigos. Si lo mezclas girándolo, tiene que ser con un movimiento de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, de tal manera que se haga espumita. Ahí es cuando sabes que ya se mezcló muy bien. Y todo esto lo hace siempre el anfitrión. Nosotros, para términos de esta experiencia, pues hicimos el mezclado, pero todo pues siempre lo hace el anfitrión. Luego te dan como un dulce para ir preparando el paladar y contrarrestar el sabor amargo del té matcha. Son como muchos protocolos y modales. Por ejemplo, para tomarlo, pues lo recibes, das las gracias, y algo curioso es que las tacitas siempre tienen como un frente bonito, te lo dan de tal manera que tú veas ese frente bonito, pero para tomarle tienes que darle la vuelta a la taza porque no puedes tomarle de la parte más bonita. Entonces tienes que girarlo en sentido de las manecillas del reloj, le tomas. Y bueno, después de hacer la reverencia, que con esta mano y que con la otra la no sé qué, y hacer 1000 cosas, ahora sí viene degustarlo, pero se tiene que tomar de 3 sorbos y en el último hay que hacerle... La verdad es que está bastante interesante, vale mucho la pena vivir una ceremonia del té. En muchos lugares de Japón ya se ofrecen al turista y pues te dan toda la explicación, porque vivir una experiencia real para un turista es algo difícil. Las casas de té reales, por así decirlo, solamente lo ofrecen pues a clientes ya habituales. Si uno quiere vivirla, pues prácticamente es como por invitación si vas con algún cliente ya habitual. Esto, por ejemplo, lo hacen las geishas. Ellas son las que dirigen la ceremonia, bueno, más bien pues te atienden, por así decirlo. Pero bueno, aquí les dejo el link de esta experiencia por si les interesa reservar. Nosotros lo hicimos con una aplicación que se llama Get Your Guide. La verdad ha salido buena, hay varias experiencias que pueden hacer en Japón. Amigos, y continuando nuestro recorrido por el parque, Kenreuken significa 6 elementos combinados, y es que de acuerdo con el libro de jardinería japonés, este parque reúne los 6 atributos que describen a un jardín perfecto. El primero es la amplitud. Un jardín debe ser espacioso y ofrecer una sensación de grandeza. Después sigue la tranquilidad. Debe ser un lugar tranquilo, armonioso, que invite a la relajación y a la contemplación. ¿Qué dicen, amigos? ¿Este lugar los invita a relajarse? Después está el elemento artificial. El jardinero tiene que tener la habilidad para que lo artificial se integre con la naturaleza. Cuarto elemento, amigos, antigüedad. Un jardín debe evocar una sensación de historia y tradición. Quinto elemento, abundancia de agua. El agua fluyendo es algo que no puede faltar en un jardín japonés. Y el sexto elemento, las vistas panorámicas. Totalmente, amigos, José, señora de las plantitas, avala que se cumplen estos 6 aspectos dentro de este jardín.
Miren, estas cuerdas de aquí se llama yukitsuri. Es un elemento tradicional aquí de Kanazawa. Se utiliza para proteger a los árboles de las fuertes nevadas. Es como un sombrerito. Consiste en un poste de madera central que sobresale los arbolitos y luego todas estas cuerdas, su función es que cuando caiga la nieve se concentre ahí en vez de las ramas y así evite que el peso de la nieve rompa las ramas de los árboles. Específicamente, la gente viene en invierno a este jardín, que uno encuentra muchos de estos, porque se ve muy interesante ya cuando está lleno de nieve. Se forman diferentes patrones. Amigos, pues empezó a llover súper fuerte, así que venimos a refugiarnos de la lluvia a otra casita de té. ¿Y qué creen? Había lugar en la que nos gustó, la que está al lado de la cascada, que está súper bonita. Vean nada más la vista. A pesar de que está lloviendo, ay, todo está tan, pero tan bonito. Este es el paisaje que tenemos por afuera y así es la casita por adentro. Todas las mesitas son bajas, estamos en tatamis, descalzos. Bueno, no descalzos, sin tenis y sentaditos. Ya no alcanzamos comida, ya se acabó para echar taco, pero sí para tomarnos un tecito matcha y un postecito con frijol dulce. ¿De bonito? Me dan mucha risa los cuchillos de acá. Vean esta curiosidad. Este no funciona solamente como palillo, o sea, para picar. También funciona como cuchillo. Lo aprendimos en la ceremonia del té. Normalmente lo que hacen es partirlo en 4 partes, de esta manera, así. Y luego ya agarras una parte como palillo. Está bien bueno. Y ya después de comerse todo el dulce, de preparar el paladar, ahora sí sigue el té matcha. ¿Sabes que prepararon bien el té matcha cuando está espumosito? Y no solo eso, tiene que ser espuma pequeña. Ay, ya somos todos unos expertos en el té japonés. Nos dice José, acuérdense que se lo tienen que tomar de 3 sorbos. Y mi suegra y yo de que, ay, déjanos disfrutarlo. Pues es que no quiera disfrutarlo, pero la verdad es que te dan bien poquito. De verdad, con 3 sorbos uno se lo acaba. Ahí va el tercero. Acuérdense que hay que sorberle. Amigos, nos hubiera encantado pasar más tiempo en el jardín, pero la verdad es que la lluvia hoy no ayudó en nada. Ya mejor nos venimos a la estación que está al ladito de nuestro hotel a buscar qué comer. Al parecer, Kanazawa es el mundo de los dulces. Todos estos stands, todos estos puestecitos, no sé cómo se les llama, están llenos como de galletitas, dulces tradicionales, panecitos. Órale, ¿qué tal? Hasta un tamal, ¿eh? Este se ve bien, como si tuviera gomitas en el interior. Vean esto, abanicos. Acá que tenemos como florecitas. Todo está súper bonito, todo se antoja comprar. Miren, andamos buscando comida. El cangrejo que nos echamos en la mañana con la hueva, allá costaba 1,800, aquí 3,800. Bastantes opciones, amigos. Al parecer el sushi de aquí al ladito está bueno porque la fila está grandecita. Acá venden como carnes, al fondo hay cerdo empanizado. 260 el menú completo de puerco empanizado con arrocito, sopa y ensalada. Y cuando vean que lo presentan así como en cajitas, es que es para llevar el famoso bento. De hecho está en inglés, miren, take out menu. En las estaciones, sobre todo en la de los trenes rápidos como el Shinkansen, se encuentran muchísimos puestecitos de bento. Así los encuentran, miren, la cajita y dice Ekiben. X significa estación y Ben es la abreviatura de bento. Y otra cosa que se encuentra en la mayoría de las estaciones grandes es una oficina postal, o sea, de correos. Ahí es donde pueden sacar dinero, amigos, porque luego están todos estos cajeros, pero hay algunas tarjetas que solamente funcionan en los cajeros del post office. Ahí por si andan batallando para sacar dinero en los cajeros del Seven, y amigos, en las tiendas de conveniencia también hay cajeros, pues traten con los del post office. Y los dulces ganadores fueron estos chocolatitos como con cacahuates, amigos. Nos dieron una muestra y nos convencieron. Y miren, el empaque es súper bonito. Tiene unos arbolitos con el yukitsuri, las cuerdas que les acabamos de enseñar en el parque para proteger a los árboles de la nieve. Miren, son estos chocolatitos. Bueno, como cacahuate relleno de chocolate y... también buenos, crujientes. Ups, nos comimos el postre antes de comer. Corrección, amigos, son edamames, o sea, los frijolitos de la soya, por eso se llaman chocomames. Ay, qué mensos. De hecho, el empaque también está en forma de, pues, el edamame, el frijolito, y sí está más bueno que un cacahuate. Bueno, me gustan más los edamames que los cacahuates. Es que para todo te dan folleto, hasta para los dulces. Y aquí viene toda la explicación de cómo hacen el producto y hasta el empaque. Choco mame.
tin, 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 a comer. Vean este lugarcito coquetillo con mesas estilo japonesas en el suelo y una parrilla al centro. A comer, ¡yujú! Pues este tipo de comida se llama yakiniku, que significa carne a la parrilla. La carnita asada japonesa, bebé. Ya ordenamos, ahorita llega toda la caballeriza y por mientras pues unos juguitos, amigos. Saludcita. Rubí se pidió una cerveza sin alcohol. Creo que no habíamos pedido una sin alcohol aquí en Japón. ¿Qué tal está? La verdad, no fui tan fan. Me sabe como a, no tan dulce, pero como si fuera más bien sidra. Ya nos prendieron aquí la parrilla y realmente esto proviene de la cocina coreana, pero ya se popularizó bastante aquí en Japón. Ya la hicieron suya. Y pues, ¿cómo no, amigos? Hay que aprovechar la carne de buena calidad, la carne Wagyu. Miren, pedimos unos ajitos, se van a derretir y hasta se me hizo agua la boca y van a quedar bien sabrosos. Un bowl de arroz y vegetales de la región. Pues manos a la obra, para eso te dan estas pincitas, que al principio lo andábamos haciendo con los palillos y ahí nos andábamos quemando, amigos. No la ríen como nosotros, para eso son las pincitas. Y si se fijan, la carne está delgadita, entonces tampoco hay que ponerla tanto tiempo, no hay que achicharrarla, exactamente. La verdad es que ya ni me acuerdo qué tanto pedí de carne, porque si ven que eso es diferente. Oigan, José echó toda la parrilla, sí parece que está haciendo carnita asada. No sé si todo se tiene que echar al mismo tiempo o era uno por uno, porque sí está fuerte la llama, las brasas, y se coció rapidísimo. Creo que hasta se nos pasó. Aquí el chiste es que no se queme y quede jugosita. Y a ver, esperemos que no se haya pasado, bebé. Se ve bien, como sellada de un lado y rojita del otro. Vaya, vaya, hasta que por fin metes mano en una parrilla, Rubí. ¿Quién diría que tenías que venir hasta Japón para que ayudaras en la carnita asada? Ah, caray, ese parece como melón, ¿no? Sí, ¿verdad, este? Pues ahora sí, itadakimasu. Chulada, amigos. Chulada, por favor, tienen que probar esto. Está súper suavecito, muy, pero muy jugosito. Me quedó en su punto. Rubí ya lo va a probar con una embarradita de los ajitos. Déjenme les cuento, amigos, que yo me estoy comiendo la mayoría de la carne porque Rubí ya cenó. Ella regresó a las hamburguesas de ayer, a las Shogun Burger, le encantaron. Es que mi mamá dijo, yo quiero de las hamburguesas de ayer, ¿cómo? Me dan a la bebé y ustedes se van a sus parrillas, porque pues la parrilla para la bebé pues sí está un poquito peligrosa. Y Rubí al final dijo, ay, se me antojó la hamburguesa, se me hace que voy a comer doble. ¿Cómo ven? Entonces pues anda comiendo de a dos. Mi carnita, mis verduras y mi cervecita. Sigo lactando, bebé. A ver, pues dale, bebé. Itadakimasu. Wow. Tal cual, suavecita y jugosita. Ah, no, sí era un solo corte el que eché hace rato, amigos. Ya llegó el siguiente de carne. Me dijeron que este solamente lo cocinara por un solo lado porque está súper delgadito. Y este es el cachete. Ya echamos aquí poquito. Este es el cachete y también quedó bien jugosito, a pesar de que está gruesón. Es que es lo mejor, hacer tu carnita asada, De hecho, también por esto se popularizó este tipo de cocina, porque está padre como para venir con los amigos y estar echando cotorreo y cada quien como que cocina su carne. Ya le iba a sacar con los palillos y ¡ay! Se me olvida, es con las pinzas. José es el más feliz aquí. En serio, él le encanta hacer carnita asada en México, entonces él feliz, pero ahora sí que con carne de súper buena calidad, Wagyu. Y delgadita, él casi no le gusta la delgadita, pero pues dice que como es Wagyu, pues que está muy buena. Más bien lo que no estoy acostumbrado es que se hace rapidísimo por lo mismo de que está delgadita. De que la pongo y me entretengo con otra cosa y digo, ay, la carne se me quema. Por poco y no se los grabo, pero vean, luego se nota el marmoleo de la carne. También hay de calidad a calidad lo que pueden pedir. Pueden pedir importada, no sé por qué pedirían importada. Bueno, es más barata, pero no, ya estamos aquí, hay que pedir Wagyu. Y también dentro de la Wagyu se puede pedir Prime Wagyu. Lo que sí me voy a llevar de aquí son estos ajitos que están bien sabrosos para echarlos allá en el asador, en el fuego en México. Y pues aquí todo se acompaña con arroz, así que tampoco podía faltar en la carnita asada. Siento para mí que no va, pero ya saben, a donde fueres, haz lo que vieres. La delgadita también es una sabrosura, amigos. Vamos a bañarla con el ajito. Ay. Súplenle poquito para no quemarse el osito.
Hoy Rubí les bailó en la mañana por el sushi. Me toca a mí, amigos. Oh, yeah. A ver, espérame. Aquí viene. Datos curiosos del aguayu, en lo que sale esa carnita, es una raza de vaca y literalmente significa vaca japonesa. Originalmente, hace siglos, era una vaca de trabajo, por eso con el tiempo desarrolló toda esa musculatura y la grasita por las frías temperaturas. Lo más representativo es el marmoleo y se clasifica, amigos. Tiene una clasificación del 1 al 5 y el 5 es la mejor calidad de todas, el mejor marmoleo. Hay muchos mitos, algunos dicen que les dan masajitos y que les dan cervecita, pero no, amigos. La clave es su alimentación. Tienen una dieta especial a base de granos y diferentes forrajes. Qué bien alimentada está esta vaca. Y el ajito, así como viene de la cacerola, no sé por qué, pero sentimos que el ajo acá no sabe así como ajo tan fuerte. Está muy rico. Bueno, el otro día, después de que comimos ajo hablando, ahí sí ya se sentía. Pero comiéndolo no. Amigos, es que hasta las verduras están súper ricas. Como vieron en el mercado, o sea, como los productos son súper frescos. Qué rica la calabaza, la cebollita, todo. Hasta la zanahoria. Oye, ¿hiciera melón? No sé, no lo he probado. Ese no me he animado a probarlo. Vas. No sé ni cómo se agarra, está gigante. No, es como una calabaza. Le faltó más tiempo en la lumbre. Déjeme echarla, que chille. Nuestros últimos pedacitos de carne, amigos. Esta es la gruesecita. Qué bonito suena la carne en la parrilla. Oye, muy rica tu carne, pero ¿y tu arroz? Ah, mira, ahí está, nuevecito. Ándale, cómete tu arroz. A ver, pues ahí va, arroz con carne. Nunca brillaremos en sociedad. Ni en México, ni en Japón, ni en China. Oh, sí. Está más bueno el arroz si le echas carne. Excelente cena la del día de hoy, amigos. Sí puede llegar a ser un poquito más cara que una cena regular. Por ejemplo, si van y comen un curry, pero ya estamos en Japón, vale totalmente la pena. Y además, comparándolo con la experiencia en México, es mucho más barato comprar guayu allá. Está por los cielos los precios. Además, guayu, pues ya es un símbolo de Japón, un emblema nacional que refleja su nivel de excelencia y su nivel de calidad. Obviamente, se los recomendamos. Amigos, se ganaron todo mi corazón. O sea, además de los excelentes alimentos, nos tomaron una fotito y nos la dieron impresa cuando nos trajeron la cuenta. ¡Qué bonito detalle! No, wow, en serio, increíble esta experiencia. Fueron 7,700 yens, menos de 1,000 pesos, $50. ¿Quién ha comido guayu en México o Estados Unidos? No me dejará mentir. Yo creo que no es ni una tercera parte de lo que uno se gasta. Así que cuando vengan, aprovechen, amigos. Oigan, y otra cosa que nos sigue llamando la atención desde día 1 hasta ahorita es la cantidad de veces que nos dicen gracias, el arigato gozaimasu. O sea, es la palabra que más escuchamos, fácil, unas 50 o más veces al día. La amabilidad de la gente está a otro nivel, incluso cuando nos salimos, o sea, de que hacen la reverencia de arigato gozaimasu y tú le respondes y te responden y entonces es un ciclo sin fin de dar reverencias y arigato gozaimasu. Amigos, tengo aquí afuera a todos con sus chivas, con sus maletas. Porque les voy a grabar de una vez la habitación, si no nos va a pasar lo mismo que en el otro hotel. Pues bienvenidos a la habitación 920. Nos reciben unas batitas coquetonas, agüita, cafetera, allá para los hielos. Y entrando tenemos una habitación amplia, un lavabo por aquí, cama king size para que no me dejen en la orillita las nenas. Allá el catre, ¡ay! Los tenis. Esto no tienen que hacer. ¡Ulala! ¡Cuánta elegancia la de Francia! Miren, las chanclitas están hasta en una bolsita. Ahora sí, donde nos quedamos. Cama king size. Por allá está un sofá cama donde se quedará mi mamá. Y mesita, banquito. ¿Qué más? Por allá está el control de todas las luces. Vamos a ver el baño por acá. Una tina, regadera de mano y champú y todas las amenidades. ¿Qué les parece? Está bonita la habitación, ¿no? Vamos a ver
la vista que tenemos. Ya descubrimos cómo se abren las persianas, las cortinas y esta es nuestra vista. Está bonito, ¿no? Son tan amables que me equivoqué pidiendo paquetería de Amazon, puse la dirección mal y ellos estuvieron llamando para corregir mi error, amigos. Me dijeron, dame los datos, tú vete a turistear y nosotros arreglamos eso. Gracias, personal y compañeritos trabajadores de este hotel. Zapatitos para la bebé en una cajita mini. ¡Oh, están bien chidos! Están más bonitos que en la foto. Le pedimos 2, estos son con suela un poco más flexible y medio número de diferencia por si las moscas. Póntelo, mija. Pues me lo como, se ve rico. ¡Aquí es! ¡Aquí es! Amigos, pues ya nos venimos a lavar ropa a una lavandería aquí cerquita del hotel. En el hotel no hay maquinitas de monedas para lavar. Sí hay servicio de lavandería, pero pues no está tan barato que digamos. Entonces ya mejor nos venimos a lavar. La verdad está todo muy fácil de utilizar. Miren, aquí vienen, si quieren lavado y secado. ¿Cuántos minutos? 60. Ay, le piqué sin querer. Este es de 50 minutos. Este es solamente, por ejemplo, si quieren puro secado. Se mete la ropa, se elige el programa y se le echa la monedita. O también pueden pagar con tarjeta. Vamos a hacerlo. Empezar. La número 4. Estos ya tienen jabón y suavizante incluido. Miren, aquí dice: el detergente se añade automáticamente. Por favor, no le eche nada adicional. El de 60 minutos, 1400 yens. Vamos a pagar con tarjeta de crédito. La tarjeta de Volaris es la que más ha servido. Y listo. Ya empezó el programa. Aquí dice cuánto tiempo le queda. 60 minutos a esperar. No queda más que sentarse a ver pasar el tiempo. Bueno, la buena noticia es que, miren, hay internet en la lavandería. Ah, pero querían quedarse en el Hyatt, en el hotel acá, pipiris. Ahí para que se den una idea, una sola prenda allá cuesta alrededor de 1200 yens. Y pues bueno, una lavadora con todo y secado, 1100 yens. Si es carga pequeña, 900 yens. Ah, su cuánta tecnología, amigos. Hay un código QR que te dice cuál es el estatus de cada una de las lavadoras secadoras. Entonces, si se salen a hacer compras o lo que sea y se les olvida a qué hora lo pusieron, pueden checar por internet esa información. No, pues sí lava bien, amigos. Las calcetas de Sofía ya estaban bien puercas, bien cochinas de que estaba pisando el suelo sucio. ¿Y vean? Amigos, y que nos toca un temblor. Mi mamá y yo estábamos en la lavandería todavía y se empieza a mover. Luego me marca Rubí. Horrible, horrible. Fue horrible. Peor terremoto de mi vida. Si pensaba que los de Ciudad de México estaban feos, Japón dice, quítate que ese voy. Es para que vivas la experiencia completa de Japón, bebé. Ahorita ya lo contamos riéndonos, pero la verdad sí nos sacamos un sustote, amigos. Pero bueno, el protocolo es exactamente el mismo si estás dentro de un edificio: mantener la calma, ponerte abajo de una mesa, una superficie que te pueda proteger la cabeza. Si estás fuera de un edificio, solamente es alejarse de las paredes o de cosas que se puedan caer. Algo que nos sorprendió es que el hotel tiene un altavoz en todas las habitaciones donde da anuncios. Ahorita ya avisaron que todo bien con las instalaciones, no hay ningún daño. Ya todos se pueden relajar y dormirse. We have confirmed that there is no damage caused by the earthquake that occurred earlier. The elevators are operating as usual. Please rest assured and relax in your room. Thank you. Buenos días, alegría. Amigos, pues ya después de un sustote que nos sacamos en la noche a desayunar. Este hotel tiene la modalidad de buffet, está bastante variadito y pues ya se la saben, en Japón no puede faltar el pescado en la mañana y también la ensalada. Eso es algo que hemos visto pues en prácticamente todos lados. Les gusta desayunar con ensalada y mariscos. Vénganse a ver conmigo a metichar cómo es el desayuno buffet más caro que hemos pagado hasta el momento, 4500 yens por persona. Para empezar, muchos de los ingredientes que vemos por aquí son ingredientes locales de granjas de aquí de la región. Este rábano viene de una granja de la región. Leche, yogur, pudín, hasta sidra también de la región. Miren, este no supe qué era porque decía que yogur, pero también es smoothie. Está como durito. Vamos a agarrarle un pedacito de pescado al grill para Sofía.
Primero el menú de la bebé: arroz, queso, brócoli, calabazas, jitomate, hongos de frutita, kiwi, piña, naranja y un omelette de huevo. Miren, yo me serví un omelette que tiene cangrejo, camarón, salmón y bueno, para no sentirme tan puro marisco, acá unas verduritas, jitomate, quesito y ensalada. Ah, y mi bolsito de frutita. ¿Qué les parece mi emplatado, amigos? ¿Me contratarían de chef? Yo, adicional a lo de Rubí, también me serví curry. Carne de puerco empanizado con curry. Huele como a fermentado. Es un smoothie con yogurt, está bien bueno. Todo está muy rico. El curry. Y acá el curry nunca falla. Donde sea que lo hemos probado, está bueno. Me gusta cómo dejan los omelettes esponjositos. Toin, 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 toin. Pero siento que por dentro quedan un poco aguados. Sirven mucho huevo en este estilo como líquido. No sé si se le puede llamar crudo. Como término, un cuarto. La verdad, nosotros no somos muy fan del huevo así. Y este se ve medio feo, muy aparatoso, pero la verdad está bien bueno. Muy sano desayunar pescado a la brasa. Esta de aquí es leche de granjas locales. Está bien sabrosa la leche, amigos. Yo casi no soy de tomar leche por la mañana y este ya es mi segundo vaso. Y para acompañar el cafecito ya nada más unos panecitos de postre. Este es como un chocolatín, ¿no? Un muffin inglés y otra cosa que no sé qué sea. Es muffin inglés con mermelada natural de blueberry. Cerraremos con broche de oro con un pudín, amigos. Vamos a ver qué tal. Pudín con leche de vacas de la región. Muy sabroso, pero sí estuvo más rico el de Shirakawa-go. Amigos, pues ya llegamos a nuestra primera parada. Hoy vamos a visitar el barrio de los samuráis, que es donde estamos, también el barrio de las geishas, y aprenderemos un poquito más acerca del oro en lámina que se produce en esta ciudad. Pues bienvenidos a la casa Nomura, la casa del samurái. Y así es la casita por fuera, amigos, una bardita media baja con tejita, y que tuviera una entrada con puerta de madera también denotaba estatus. Uno tenía que pasar por esta puerta, pasaba por este otro jardincito y luego ya entraba a la residencia. Entramos y luego nos recibe una armadura de samurái. Tienen que saber, amigos, que entre samuráis había clases. Esta casa es de un samurái de clase alta, o de rango alto, más bien dicho. Entre las características que vemos es que esta es una casa demasiado grande. De hecho, no es una casa, es una residencia. Tiene varias habitaciones, tiene muchísimos detalles que denotan, representan la riqueza, como las pinturas en las puertas corredizas. El techo es de madera de ciprés. También arriba hay mucho arte tallado en madera. Y chéquense nada más este jardín. Ustedes pensarán, ay, todos los japoneses tienen jardín, pero no. O sea, un jardín así de bonito solo lo tenía alguien de rango alto. Ahí les va el recorrido por la pequeña casita que se cargaba este samurái. De hecho, los samuráis de alto rango eran los administrativos. Muchas veces se piensa que un samurái solamente era bueno en la batalla, y no, amigos. Los samuráis eran muy cultos. Se esperaba que fueran buenos en la caligrafía, en la poesía, incluso para la ceremonia del té. De hecho, este cuartito que está aquí, este es un cuartito especial que se utilizaba para cuando el señor feudal, el daimyo, venía de visita. Aquí es donde él se quedaba a dormir. Y pues al anfitrión de la ceremonia del té era el mismo samurái. Imagínense a un samurái haciendo todos los movimientos delicados que vimos ayer en la ceremonia del té. Este tipo de detalles en las cortinas corredizas, en las puertas corredizas, no los tenían los samuráis de rango bajo. Contemplen estos tallados, increíble, ¿no? Este cuartito es como el museo de la casa. Vean estas monedas del periodo Edo, estaban enormes. Imagínense pagar con una de esas, es como 3 veces el tamaño de las de ahorita. ¡Wow! Entonces de ahí viene el agujerito de las monedas en la parte central. Así es como las cargaban, por así decirlo. Vean, un hilo en la parte central y ya, se las llevaban todas. ¡Qué loco que todavía mantengan monedas así! Miren, katanas y katanas cortas. Es una espada más pequeñita la de abajo. Miren qué bonita pipa de tabaco. Estos de acá son altares que ponían para sus antepasados.
Bebé, no te pido mucho, nena, solamente un jardincito como este en nuestra casa. ¿Qué opinas? De hecho, la que te lo pide soy yo, porque tú tienes macetas de chile, mole y pozole. ¿Qué te cuesta tener algo así? Ordenadito, limpio, armónico. Miren qué coquetos están estas escalones de piedra. ¿Qué tal? Hasta segundo piso tenía este samurái. Que vean que sí era una mansión. De hecho, esta es una sala de té. En la sala de té siempre van a encontrar... ¿Qué es, bebé? ¿Cómo se le llama eso? Como un pergamino con una inscripción. Para inspirar como la ceremonia. Y también se adorna con una flor. Se sentaban con esta vista y se relajaban durante su ceremonia de té. Pues con esta vista hasta yo me relajo, oye. El día de hoy José va a dirigir la ceremonia del té. Él ya en su papel, haciendo la primera reverencia, caminando sutilmente. Ya se dislocó la rodilla derecha. Aquí también puedes tomarte. Miren, ahí están preparando el matcha. Técnica, enfrente, atrás, enfrente, atrás, enfrente, atrás. Vámonos, Sofía, vámonos. Sí. Hola, Samurai Sofía. Batallamos, pero ya medio le están gustando los zapatos, ¿eh? Sofía, presume tus tenis. Yo quiero caminar para allá, dice. Adiós. Híjole. Qué bonito está el barrio Samurai. Está padre para venir a caminar, explorar, comprarse una nieve. ¡Oh, no manchen! Estas son las nieves que tienen láminas de oro. ¡Oro! Este otro jardincito es de la familia, bueno, era de la familia Takada, unos samuráis de rango medio. Está enorme el jardín, ¿eh? Y acá vean lo interesante, es que pues todas estas familias de samuráis tenían sirvientes o trabajadores que, como pueden ver, vivían en condiciones pues muchísimo más austeras. Acá ya no vemos tatamis y no hay decoración en las paredes. Está todo mucho más sencillo. Ahí vivían los sirvientes y acá estaba el establo donde tenían a los caballos. Nos agarró la lluvia, amigos. No traemos paraguas. Y una viejita, vean, nos dijo de que toma. Nos dio un paraguas para la bebé. Estábamos en la casita de información turística. Se metió y como que, no sé si eran objetos perdidos, no lo sé, pero sacó de una caja un paraguas y nos lo dio y nos dijo, no money, gift, es un regalo. Ya es la segunda vez que alguna señora, una viejita, nos regala un paraguas porque se preocupa por Sofía. O sea, ve una bebé y de que no, ¿cómo se va a mojar? La verdad es que son muy considerados con los bebés y eso me encanta de Japón. Ay, qué bonito está este museo, ¿eh? Bueno, la fachada con el momiji está muy bonita. Por mientras nos refugiaremos en la Shimizu House en lo que pasa la lluvia. Esta fue una casa de guerreros de clase más baja y a diferencia de la otra casa podemos ver que aquí no hay decoración en las puertas corredizas, no hay madera tallada, la casa es de un solo piso, tiene menos cuartos y miren, por aquí tenemos la representación de una típica cena familiar, un comedor y pues como la ceremonia del té, aquí hay protocolos. Allá se sienta el papá, de este lado la mamá, al lado del papá se sientan los abuelos y al lado de la mamá se sientan los hijos. Comían sobre estas cajitas, eran sus mesas y a diferencia de las otras, esta es la única que tiene este jarroncito. El papá era el único que tomaba sake y por otro lado la mamá es la única que tiene teterita. Interesante, ¿no? Terminaban de comer, guardaban sus platos dentro de las cajitas y los ponían allá en la esquina bien acomodaditos y esto quedaba como todo libre porque también lo utilizaban como un área común. Al ladito tenemos la cocina donde preparaban todos los alimentos. Allá están los casitos en donde hervían el arroz. Y pues obviamente en ese entonces no había electricidad ni estufas modernas, se cocinaba con leña, la mamá era la encargada de esta actividad y algo muy interesante es que prendía la llama con palitos de bambú soplándole así de... Y realmente sí había un segundo piso, pero no era para habitarlo. Era más como un almacén donde guardaban sus pertenencias o ponían la leña para prepararse para el invierno. ¿Qué tal el closet? Un baúl. Qué prácticos. Ahí sí cabría toda mi ropa. La tuya no creo que cupiera ahí, bebé. Nah, la verdad también tiene poquita. Y aquí en este cuarto del baúl, aquí prácticamente se acomodaban todos juntitos y a dormir, amigos. Pues así hemos dormido nosotros últimamente, ¿eh? Rubí con la bebé dándole lechita y yo ahí a un lado. Vengan, tienen que ver el baño. Oh,
Uy, el famoso baño oriental, amigos. Nosotros tenemos baños pues muy occidentales, por así decirlo, pero esto todavía se utiliza en la actualidad, tanto así que miren, aquí dice no disponible, no utilizar, por favor. Muy chiquita la casa y todo, pero algo muy interesante es que tienen este cuarto, el más grande de todos, y básicamente es un recibidor en donde entretenían a las visitas. Esto nos da una idea desde dónde y cuándo proviene la cultura de hospitalidad de los japoneses. O sea, es más importante para ellos tener un espacio para recibir a sus invitados que para dormir. Todo un mundo esto de los samuráis. Se dividían en 6 clases. Los más altos, que tenían funciones administrativas, eran los que podían ver al señor feudal, así como la primera casa que vimos. Y los más bajos se les llamaba ashigaru, son los que vivían en este tipo de casitas. Y cuando no estaban en guerra se dedicaban a otras profesiones u oficios. Eran guardias, hacían también artesanías como este tigre de papel y estas estatuillas. Y ante todo el protocolo, amigos. Cuando no había guerra tenían que estar vestidos de esta manera. Se les reconocía porque iban así, y cuando estaban en guerra ya se ponían su armadura. Y miren, a diferencia de la clase alta, estas casitas lo único que las dividía eran arbustos y no paredes de piedra o fortalezas. Amigos, hablando de hospitalidad, nos vieron sin paraguas y nos regalaron otros 2 paraguas. O sea, le decimos de que, oye, pero no vamos a regresar. No, llévenselos. No, yo estoy sorprendida con la amabilidad y hospitalidad de los japoneses. Y es que le insistíamos de que no te preocupes, no, ahorita compramos uno, de que no, llévenselo. O sea, wow. Amigos, pues díganle adiós al barrio de los samuráis, el barrio Nagamachi. La verdad es que está muy interesante, se los recomendamos mucho. Yo sinceramente creía que solo peleaban, estaban en batallas, y resulta que eran súper cultos, sabían de poesía, eran expertos en la ceremonia del té. Vale la pena que se den una vuelta por acá. Dato curioso, todas estas paredes son de barro y todas tienen tejitas en la parte alta de la pared. Están bonitas, ¿verdad? Llegamos al templo Myoryuji. Está un poco rara la cosa porque llegamos y nos dicen, ¿tienes reservación? No. Bueno, ve aquí al ladito y hablan por el interfón para hacer tu reservación. Entonces ya hicimos nuestra reservación para dentro de 20 minutos. El recorrido es totalmente en japonés. No podemos grabar ni tomar fotografías en el interior y no se permiten bebés. Entonces la abuelita se quedará con la baby en lo que vemos qué onda hay adentro. Hay que dejar las sombrillas aquí. Todos los lugares, todos tienen para dejar sus sombrillas en la parte de afuera. Restaurantes, atracciones, hoteles, 7-Eleven. Le llaman también el templo ninja, aunque no tiene nada que ver con lo ninja, pero es que en su interior está lleno de pasajes secretos, puertas, y es que funcionaba como una guarida para el señor feudal en caso de un ataque. Según esto era un templo, pero no, amigos, ahí es donde se escondía el señor feudal. Ya terminamos el recorrido en japonés, pero estuvo bien porque nos dieron unas hojitas en español, entonces entendimos absolutamente todo lo que vimos. Y en resumen, pues sí, por afuera parece pues una construcción común y corriente, pero por adentro es un edificio muy complejo, tiene muchas escaleras, escondites, pasadizos y todo secreto. Esto es lo único que podremos grabar porque está por afuera. Esto, por ejemplo, es papel, amigos, entonces desde adentro, si un enemigo venía caminando, pues lo podían observar y ya estar preparados. Y también estas son unas puertas con truco. Amigos, pues llegamos a Nishishaya, uno de los 3 barrios de geishas que existen aquí en Kanazawa. Oigan, amigos, pues sinceramente no sabíamos ni qué esperar de este barrio, de esta callecita, porque lo que vemos solamente es esta callecita que está aquí. Pero bueno, contexto, las geishas son estas artistas tradicionales japonesas que entretienen a sus clientes pues por medio del arte, ya sea con música, danza, también con juegos o simplemente a veces pues con la conversación. Ahora sí que se ganan la vida por su talento y sus habilidades artísticas. Y digo artísticas porque a veces se les confunde con las señoritas de la vida galante, pero ellas no ofrecen servicios sexuales, nada que ver. De hecho, para convertirse en geisha son muchísimos años de educación, de formación, de práctica, y Japón las considera como embajadoras de las artes tradicionales japonesas. Y pues bueno, ¿qué es lo que vemos en este distrito? Sobre todo, esta calle está llena de casitas
casitas que sus fachadas tienen pues como estas rejas de madera, que pues tradicionalmente sirven 1 para privacidad, 2 para la luz y 3 para el calor. Nosotros ya sabíamos, ya veníamos con la idea de que ver una geisha pues prácticamente es de suerte, amigos. Te puede llegar a tocar que pues vayan caminando por la calle cuando se dirigen pues ahora sí que a atender a uno de sus clientes. Nuestro plan era venir a comer aquí en lo que conocíamos un poquito pues la arquitectura y veríamos estas fachaditas, pero casi todo está cerrado. Solamente hay 2 o 3 lugarcitos y todos son como de postres. Miren, unas nieves y no tienen oro, así que no vamos a entrar ahí. Ah, no son nieves, amigos, de hecho es el Museo Ninja. ¡Saya! Amigos, pues el museo está pequeñito, pero está padre porque te da una buena idea entre las diferencias entre un ninja y un samurái. Te les explico más. Ya terminamos de ver el museo. Hay una actividad, podemos aventar estrellas ninja shuriken. Miren, estas son las estrellas. Ya me hicieron firmar una responsiva de que están bien filosas, que si rebota, tengo que esquivarlas. Ya nos dieron la explicación de cómo aventarlo y tiene su manera, ¿eh? Miren, se tiene que agarrar de esta manera con el dedo. Este dedo tiene que apuntar hacia una de las puntas de la estrella, amigos. Y solamente hay que hacer un movimiento así, miren, así. Y antes de hacer el lanzamiento, hacer un pequeño giro de muñeca. Está más complicado de lo que pensé. Pues vamos a darle. ¡Ay! Con los rebotes, ¿eh? ¡Oh! Big Carter. Ok. Que me faltaron, que hay que darle fuerte. Es que me asustó de que pueda rebotar y no quiero que me rebote. Ok, estoy acá yo escondidita. Temo por mi vida. ¿Mejor? Bueno, por lo menos ya lo clavé, amigos. Ahora falta atinarle al centro. Solo le quedan 2 intentos más. Venga, Vivi, tú puedes. Mucho mejor. Va mejorando. Ya va agarrando técnica. Uno más, el último. Tira al centro y te compro un sushi al ratito. Te vas a quedar sin sushi. Bueno, le atiné a 2, amigos. Ya es un comienzo. Y uno sí le atiné a la rayita negra. Oigan, pues ya fuimos a dejar al hotel a la bebé y a la abuelita. Ya les dimos de comer y las dejamos bien abrigaditas. Nosotros vamos a ir a probar suerte a otro barrio de las geishas. A ver qué tal está el ambiente por ahí. Hagan changuitos de que si nos toque ver una, aunque sea de lejitos. Y bueno, quedamos pendientes con las diferencias entre samurái y ninja. Los samurái eran guerreros de clase noble que tenían autoridad oficial por parte del emperador. Muchas veces funcionaban incluso como la policía y utilizaban armaduras y armas grandes, además de que seguían un código de honor. En cambio, los ninjas eran agentes secretos y espías, a veces hasta mercenarios. Les pagaban por completar sus misiones. Cualquiera podía contratar a un ninja y pues usaban el sigilio y el engaño para completar las misiones. Su traje era muy sencillo para camuflarse. Ahora llegamos al barrio Higashishaya. Igual son las 5 de la tarde y todo se ve bastante apagado, amigos. Una que otra tiendita abierta. Lo bueno que aún está abierta una tienda de algo que queríamos ver. Esta mascarilla de oro. Kanazawa es muy conocido por fabricar lámina de oro. Y hay de todo tipo de productos que se imaginen, como esta mascarilla. Ya me vi con oro en la cara. Una mascarilla de oro de 24 quilates, 6,600 yens. A ver, ¿ustedes qué prefieren, amigos? ¿Comprar una mascarilla de oro de 24 quilates o comer oro de 24 quilates? Lo que quieran con oro, aquí en Kanazawa lo van a encontrar. Una vajilla, una tetera, por acá hay unas tacitas. ¿Quieren decorar su casa con oro? Pues este es el lugar. Esta ciudad produce el 99% de toda la lámina de oro de Japón. Se le llama pan de oro y es una tradición que tiene más de 400 años de antigüedad. De hecho, el clan Maeda, el del castillo, fue quien trajo a los primeros artesanos que hacían todas estas manualidades. Y les decimos manualidades porque para lograr todas estas capitas tan finas se tiene que martillar y puede llegar a tener un espesor de 0.0001 milímetros. Ve este cuadro con el monte Fuji. Cuesta nada más y nada menos que 320,000 yenes. ¿Cuánto es eso? De hecho, no solo es el monte Fuji, es el monte Fuji rojo. Un evento muy especial que solamente se da en un día muy espejano de verano en la mañana. Se pinta de color rojo las laderas, así como lo ven. Monte Fuji rojo en oro. Dicen que esto es muy raro de ver, así que si te toca la suerte, puedes pedir un deseo. ¿Qué tal este cubrebocas con un sello en oro? Te protege más de los virus. Solo en Japón. Ay, qué padre, miren, aquí hay un video de cómo se hace la producción de las láminas. Wow, miren, el oro se
funde en pequeñas barritas y luego se empieza a aplanar hasta sacar estos tipos láminas. Literal queda como papel. Wow, papel aluminio así. Hasta el oro, las láminas de oro lo agarran con los palillos de madera, amigos. ¿Qué tal? Hasta unas lámparas de jardín japonés nos encontramos. Vemos muchísimas de estas lamparitas en el jardín bonito del día de ayer. Kenreuken. Hubiera estado interesante entrar a uno de los talleres en donde uno le pega las láminas de oro a diferentes productos. Por ejemplo, estas tacitas. Miren nomás. Pues no sabemos si es la lluvia, amigos, o si siempre cierre tan temprano todo. Pero bueno, pues ni modo, no vimos ninguna geisha. A ver, vamos para allá. A lo mejor ahorita se asoma una geisha. A ver si alcanzamos a escuchar la típica guitarrita que tocan. ¿Es una flauta o es una guitarrita? Las dos, ¿no? Este es el típico pasillito de geishas, fachaditas escondidas atrás de las rejas de madera. Está padre, solo que pues sí está todo muerto. Pues a lo mejor aquí hay un cliente, el carrito hasta acá. Sí, alguna de todas estas casitas pues es una sala de té o una sala de geisha, tal cual así se llama. Amigos, no estamos 100% seguros, pero creo que ya vimos una geisha. Creemos que es una porque iba maquillada, traía un kimono, las típicas sandalias, se metió a una casita y le cerró. Para nosotros fue muy emocionante, fue algo épico porque también es algo que pues uno piensa en Japón y geishas, así como los humos y más porque son difíciles de ver. De hecho, José y yo íbamos platicando de que seguramente aquí ya ni salen geishas, se ha vuelto tan turístico que ya la mayoría de estos lugares son restaurantes, tiendas de artesanía, cafés, y a eso súmenle que se ha visto en redes sociales que los turistas somos bien invasivos, o sea, vemos una y ahí vamos corriendo a grabarla y pues la verdad sí es como invasión a su espacio personal, ¿no? De hecho, por lo mismo nosotros no quisimos grabarla y también porque ni siquiera estamos seguros si era o no una geisha, porque la señora ya estaba grande, que ha de haber tenido como unos 60 años. No sabemos, vamos a investigar a ver si hay geishas de esa edad. Yo pensaba que las geishas eran jóvenes. Sí, yo también como que tenemos la idea de que una geisha, no sé, una veinteañera, treintañera. A lo mejor era una maestra de geishas porque hasta la cara la tenía maquillada totalmente de blanco. Escuchen, amigos, también nos explicaron que si de repente escuchas como una guitarrita dentro de una propiedad, muy probablemente es una geisha, pues ahora sí que entreteniendo a su cliente. Escuchen. Que tengan el dato, la mayoría de los taxis traen pantallita para pagar con tarjeta de crédito. Casi todos los hemos visto que traen guantecitos, se ven bien profesionales. Y eso sí, todos, absolutamente todos traen taxímetro. Ahí te va diciendo cuánto llevas. El numerito de abajo que dice más 200 es cuando lo pides por medio de aplicación. Aunque lo pidas por Uber, de todos modos ponen el taxímetro y te cobran el importe de la aplicación. En este caso, en esta ciudad, 200 yens. Cada ciudad tiene su propio importe para las aplicaciones y eso sí, Uber a nosotros casi no nos ha funcionado. La aplicación buena para pedir taxi es Go Taxi, aunque en las ciudades más pequeñitas no hay disponibilidad. Amigos, la verdad es que sí estuvimos tentados en comprar la mascarilla, pero al final decidimos que era mejor comerlo. O sea, chéquense esto, un helado con lámina de oro. Y sí es comestible, todo se come. ¿Qué tal? Producen tanto oro que hasta en la comida lo puedes encontrar. Pues mira, el helado está delicioso y el oro no me sabe absolutamente nada. O sea, sí se siente que ahí hay algo que no es helado, pero no sabe a nada. Pues ahora sí que es oro para decir que comí oro. Ya comimos oro en Japón. Efectivamente, nada, sí sabe como metálico, ¿no? ¿Has probado el metal? ¿A qué sabe el metal? ¿Metálico? Ya ni sé. Pero sí, el helado está bueno, el oro casi ni se siente. Eso sí, se van un 2x3, o sea, le chupas 2 veces y bye oro, ¿verdad? O sea, vean, queda todo el helado y adiós oro.
Amigos, ya habíamos visto este postrecito. Bueno, yo ni siquiera sabía que era postrecito. Lo veía y dije, mira, una pila de como de fideos. Pero es realmente un Mont Blanc japonés que está inspirado en el Mont Blanc francés, que pues básicamente es un panecito con puré de castaña, de nuez. Amigos, también se quedaron con la cara de ¿qué dijo? No entendí. A ver, parece espagueti, pero no. En realidad es un postre, es dulce. No son fideos, es puré de nuez, amigos. Y lo sirven en una forma pues como muy curiosa, muy original. También es una experiencia verlo. No se come como espagueti, más bien es así como un pastelito. Adentro tiene, sí, parece, miren, un pastelito. Solo afuera es lo que parece espagueti. Itadakimasu. ¿A qué sabe? A ver, que nos diga José. Ahora sí, ya viendo las entrañas, esto de aquí es bizcocho, como panecito crujientito. Este de acá es crema, este es como merengue y los fideos realmente es crema de nuez. Realmente nos acercamos porque vimos este con la lámina de oro, pero la señorita bien amable dice, nah, la verdad el oro no sabe a nada, es trampa para turistas. Qué honesta fue. Y pues ella nos dio la recomendación de probar este. Amigos, ya nos venimos a cenar a un sushi de bandita. Está aquí al ladito del hotel, aquí mismo en la estación de trenes. Normalmente el sushi de bandita se asocia como con atún chafa. Y bueno, no es atún chafa, sino que normalmente el pescado es de granja y no de mar abierto. Pero nos dijeron que este sí estaba muy bueno. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Ya pedimos uno de atún grasosito. Ya se la saben cómo pueden diferenciar. Uno por el precio y dos por el marmoleado. Cuando están un poquito más caros, pues es que está más grasosito. O sea que va a estar más mantequilloso. Unas gotitas de salsa de soya y se me está haciendo agua la boca, amigos. Itadakimasu, provechito. Ay, qué rico. Sigue ganando el del mercado porque eso sí, de verdad no tienen mamá, pero sí está más bueno que otros de bandita que ya probamos. Sí está bien bueno, Yo lo pedí con un puntito de wasabi. Está muy práctico que te expliquen qué es cada cosa porque luego nomás te lo ponen ahí y pues uno no sabe. Y ahí le anda echando uno de todo. Para el té verde, solamente una cucharadita con agua caliente. Oigan, ya nos cambiamos de mesa porque pues el del hotel nos dijo que el Shinkansen te lo traía y ¿sabe qué? No, nosotros no habíamos entendido. En las mesas del fondo, la bandita tiene forma de Shinkansen y te trae los platitos de sushi. Miren, ahí están formaditos. Adiós, Shinkansen. Nomás no logramos que el Shinkansen nos traiga nuestro sushi, amigos. Estos nigiris llegaron por este lado porque como es un platillo grande. Pero bueno, igual esto se ve muy delicioso. Miren, es atún como en todas sus presentaciones. Y incluso, miren, este es el del rollito, el tradicional que nosotros conocemos en México. La verdad es que acá hemos encontrado muchísimo más que nada más es un cuadrito de arroz y arriba la proteína. Los famosos sushis nigiris. También el sushi se come con jengibre, se le pone una rebanadita así encima y le da también muy buen sabor. Un poquito de soya, gotitas ya saben y... Me gustó más con jengibre. Este como asadito no lo hemos probado. Vamos a ver. Está bueno, pero está mejor sushi crudo. Ahora vamos a probar el sushi redondito. Este es el sushi maki, que es el más popular en México. Y yo creo que en otros países también. Este, por ejemplo, le va súper bien el alga. Qué rico estaba eso. Cuando vean estos tazoncitos con polvo verde, ya se la saben, de matcha, una sola cucharadita en su vasito. Primero va el polvo y después ya se le echa el agua caliente. Con el mismo chorro de agua se revuelve y ya queda listo para tomárselo. No necesitas moverlo, bebé, nomás así. Creo que la siguiente orden, esa sí va a llegar en trenecito. Venga. Tiene que llegarnos por lo menos un solo pedido en el Shinkansen. Ahí viene. Llegó el Shinkansen, amigos. Llegó el Shinkansen. Wow. Ahora pedimos uno de camarón. Este está más barabara. Hay que equilibrar, amigos. Unos varas y otros caros. Oigan, no se quiere ir el Shinkansen y está pite y pite. No lo habremos descompuesto ya. Bebé, ¿qué le hiciste al tren bala? Ya nos pedimos uno de cangrejo de la nieve. Este es el que probó José en el mercado en el Caparazón. Y pues también se ve bien, Es un cangrejo típico de esta región y también se ve bueno,
obviamente que iba a haber un sushi con láminas de oro. Esto solo puede suceder en Kanazawa, amigos. Seguramente también es una trampa para turistas, pero bueno, ya estamos aquí, había que probarlo. Lo comido ya nadie nos lo quita. Amigos, no quiero deshacer esto, está tan bonito, no me lo puedo llevar de recuerdo. Se me echa a perder el pescado. Oigan, y por cierto, o sea, esta lámina, como les decía José, es tan delgadita que de hecho hasta con un soplido, o sea, se puede romper, se puede volar y ¡ay, oro! Aguas, no vayan a volar su oro. De 24 quilates. A esto se le echará soya. Siento que si se la echo se va a deshacer. ¿Le echo? Ay, este sushi con oro es tan efímero como el momiji en Japón. Frases raras de Rubí 2024. A ver, pues como va, pártelo, bebé. A ver, Micha. Ándale. Lo que queda aquí, ¿quién se lo come? Eso, a ver, échatelo. Cómete el oro de los palillos. No sabe a nada. No sabe a nada. Vean cómo se pega con tanta facilidad en cualquier superficie. Ha de ser bien difícil trabajarlo. Ya sé que nos vamos a llevar un palillo con oro. Qué buen souvenir. No inventes. De hecho, dato curioso de las láminas de oro, aquí en Kanazawa realmente no hay oro como materia prima. Lo traen de otras partes de Japón, incluso de otras partes del mundo. Pero como esta tradición se ha ido pasando de generación en generación, pues la gente aquí se ha hecho máster, unos expertos profesionales trabajando este material. Y otra cosa que ayuda bastante es que aquí en Kanazawa hay mucha humedad, lo que ayuda a que las hojas de oro no sean tan quebradizas. O sea, que no se sequen. Así es como Rubí arruina el oro con soya. Es una gotita, no manches, te pasaste de lanza con este. Sí, ¿verdad? Sí, amigos, en efecto es una trampa para turistas. No sabe a nada. El oro no le agrega ningún valor gustativo, solamente visual y la experiencia. Ahora sigue un nigiri de anguila de agua dulce. Huele y se ve muy bien. Itadakimasu. Y el veredicto fue, está muy buena, se los recomendamos. Oigan, yo otra vez creo, no sé qué pasa con nuestro Shinkansen que pita y no se va. Oigan, nos dejaron un letrero en este último sushi que pedimos. Obviamente no lo entendemos. Aquí ya José anda traduciendo con el celular. ¿Y qué dice? Pimienta. Hachis, los mariachis. ¿Será que lo recomiendan con pimienta? Tal vez. Oh, miren, esa es barracuda. Nunca la habíamos probado pues en nigiris. Y hasta le pusieron un limoncito. Vaya Tacubaya. Está muy rico, me sorprendió. Está como pasado en la parrilla, entonces tiene como ese toquecito de grill. Muy rico. Y no está tan caro como los otros. Sí, yo no tengo recuerdos de haber probado la barracuda. Solo de verla y que te dicen que mejor de lejitos. Pues bueno, ahora nos la vamos a comer. Provechito. Está muy buena. Me gustó más que la del pescado blanco. Y a todo esto está bastante fácil de pedir. Miren, vamos a irnos a los recomendados. Por aquí vi hace ratito uno que me hizo ojitos. Miren, un pescadito así como con tiritas de grasita. Aquí le pones la cantidad, solamente una orden. Con wasabi o sin wasabi, con wasabi. Y el tamaño del arroz normal. Confirmar y ordenar. Y en un 2x3 el Shinkansen te trae tu pedido. Oigan, amigos, o sea, lo que de plano no le he agarrado el gusto ni aquí, ni en México, ni en ningún lado es el wasabi, esa cosita verde. Así que prueben uno antes de hacer todo su pedido, porque si no, ya se los ponen en todo y ya valió. Último pedido, unos camarones fritos. Nos hicieron ojitos estos, amigos. Y vean, aquí hasta los platitos tienen oro. Están increíbles. Se escucha crunchy. También buenos, sumamente crujientes y se comen completitos con cabecita y cola y todo. Creo que nos emocionamos un poco. Y eso que ya se llevaron otros platitos, ¿eh? Dios bendito, ¿cuánto comimos? ¿Cuánto comiste? ¿Qué? Yo casi ni comí. Amigos, pues muy rico este sushi de bandita. Definitivamente no tiene los precios de un sushi de bandita. Es más caro, pero eso sí, supera en sabor con creces a, por ejemplo, la cadena Kura que probamos en Osaka. Esa es muy famosa. En general, sí se los recomendamos. Está muy práctico que está aquí en la estación y muy cerquita de nuestro hotel. Y como tip, si vienen, pidan que lo sienten en las mesitas del Shinkansen. Esa también fue como toda una experiencia muy padre. Nos acaba de caer el 20. Estamos en la estación, por eso nos trae el Shinkansen nuestro sushi. Y pues esto fue todo lo que pedimos. Al final fueron aproximadamente 10,000 yens.
José, me sales caro. Yo ni comí. Bueno, ayer yo lo consentí con su carnita asada, él hoy me consintió con mi sushi. Y un aplauso para la suegris, la abuelita de Sofía, que se quedó las 2 noches ya con ella cuidándola para que nosotros pudiéramos venir a cenar. La verdad, hasta nos sentimos raros porque tenemos tiempo, lo estamos disfrutando con calma y no estamos como que con el apuro de la bebé. Es algo muy raro. Se sintió como otra vez una cita. Estuvo padre también esa experiencia. Otra ventaja de quedarnos cerquita de la estación. Cualquier cosa, pues subimos en cortito. Y normalmente en todas las estaciones grandes de metro va a haber siempre comida. Y no comida rápida, sino restaurantes bien. Miren esta chuladilla. Los dulcecitos que te dan al final gratis son en forma de sushi. Abajo es como la menta, pero arriba le ponen un pedacito así como fuera el pescado. Y José, ¿por qué no? Agarro uno de cada uno. Allá está nuestro hotel, el Hyatt Centric Kanazawa. Y aquí está la entrada a la estación del Shinkansen. Y un 7-Eleven, muy importante. Y el sushi. Y otra cosa que también hay en las estaciones de metro son sitios de taxis. Esperando ahí el cliente. Hay un montón. Así que no se preocupen si van a alcanzar taxi. Como recomendación, no descarten pedir taxi, sobre todo en distancias cortas. A veces sale hasta más barato que tomar el transporte público y te ahorran bastante tiempo. Nosotros nos bajamos la aplicación de GoTaxi y a veces pues para tantear las aguas hacemos como el cáliz de a ver a este lugar y ahí te sale más o menos cuánto te van a cobrar y pues con eso uno se da una muy buena idea. Como 7 kilómetros es el taxi más largo que hemos tomado, pero más o menos los trayectos que todavía salen bien son como de 3 kilómetros. Ahí para que se den una idea. Los primeros días que llegamos a Japón, veíamos estas cosas y decíamos, ¿para qué es eso? Y hasta que vimos a alguien secando su paraguas. Estas cositas están a la entrada de pues, restaurantes, establecimientos, tiendas y es para no mojar el piso. Si no están estas maquinitas, seguramente va a haber unas bolsas de plástico. Esas hay que ponérselas al paraguas para no mojar. Amigos, y ahora que ya tenemos más contexto del oro en Kanazawa, les vamos a enseñar la entrada del lobby de nuestro hotel. Lámina de oro de 24 quilates para crear esta artesanía, este árbol. Y de fondo, un azul índigo que también tiene mucha historia en Kanazawa. El índigo es una planta que se cultivaba en esta región gracias a la abundancia de agua pura en la zona. Hola, preciosa. Trae tus tenis en la mano, ¿verdad? Ya quieres caminar otra vez. Ya te quieres salir a la calle. ¿Qué tal este momiji en una maceta, Ya está a punto de caerse. Pensamos que era falso, artificial, pero no. Sí es una plantita natural. Otras curiosidades de la habitación. Hay un paquete de skincare con un gelecito para limpieza, para lavar la cara, loción y un sobrecito para humectación. ¿Será que en todos los hoteles te dan pijama para que te la pongas y estés preparado por si hay un temblor? Y en el departamento de cafetería, miren, hay una capsulita especial, de edición especial de café de Tokio. Bueno, no es de Tokio, pero es en conmemoración a Tokio. Dice que tiene un sabor floral y complejo.